soy la Vespati de nuevo con vosotros, pero esta vez para hablaros de María Tudor. No Bloody Mary, no la hija de Enrique VIII que hizo un baño de sangre a todos aquellos que fueran protestantes y no católicos y provocó lo contrario, no. Os voy a hablar de una María Tudor que era tía, hermana de Enrique VIII, muy interesante, era muy guapa, muy alta, muy delgadita, murió con 37 años, ya sabéis que siempre cuento el final. Es que hace estos días he hecho la fecha, digamos, de lo que fue su muerte y tuvo cuatro hijos. Ella, como todas las hijas, era utilizada para, cuando era muy jovencita, adolescente, para matrimonios de Estado, pero ella en el escrito puso una condición, que si su marido moría, el segundo matrimonio iba a ser por amor. Y así fue. Se la casaron con, estuvo comprometida con nuestro Carlos V, pero hubo un cambio de coyuntura y nuestro Carlos V se casó con una princesa de Portugal de la cual estuvo muy enamorada. De hecho, cuando murió no quiso volverse a casar y la lloró, etcétera. Ella estuvo comprometida dos veces y las dos veces se le murieron los futuros maridos, pero el rey de Francia, Luis XII, que tenía 53 años y no había tenido ningún hijo varón, se casó con ella y le regaló muchísimas joyas y tal, pero el matrimonio duró 3 meses. Malas lenguas dicen que por los fuegos, digamos, de recién casados, pero los médicos dicen que más bien era que tenía una gota muy fuerte, estaba delicado de salud, tenía muchísimo ácido úrico, porque comían, con eso de que eran ricos, pues comían muchísimo venado, muchísima comida de caza, que a partir de una edad, pues no se metaboliza bien. Yo creo que no se metaboliza bien nunca, pero con eso de que eran ricos, pues comían más y no era, la carne roja no es muy saludable que la coma día sí día también. Ahora lo sabemos, pero en aquella época no lo sabían. En aquella época que no había nada más que hambrientos por todos sitios, comían carne como fieras. Estaban todos los monarcas, nuestro Felipe II, Carlos V, estaban todos con un ácido úrico por las nubes. Bueno, hay que ver qué preocupación con la gota. Bueno, el hecho real es que ella se casa y a los 3 meses pues se le muere el marido y ya queda libre para esa condición que había puesto. Pero seguramente su hermano, ella era hija de Enrique VII, que era el padre de Enrique VIII, y ella había estado casada con el primogénito. Enrique VIII no iba a ser ni de broma el monarca. Ella estaba casada, o sea, iba a ser Catalina de Aragón, la hermana de Felipe II, se casa con hermana o tía. No me acuerdo, yo creo que tía, ¿no? Yo creo que tía. Catalina de Aragón se casa con Arturo, que era hermano de Enrique VIII. Entonces había, digamos, una tradición medieval que si la viuda se quedaba joven, se fue jovencísima, con 16 años. Entonces Artur, que es hombre oso, el gaélico, Arturo el hombre oso, se le murió muy joven y, digamos, esta tradición medieval, que también se contempla en la Biblia, aunque dicen que el cristianismo no está, bueno, era una tradición medieval. El caso que el hermano se casó con ella, pero el hermano, que ya tenía la idea de Estado, habían tenido con anterioridad la guerra de los Yorkshire, la guerra de las rosas, que eran los Lancaster contra los Yorkshire en Inglaterra. Entonces era un reino que estaba muy fragmentado. Escocia era católica, estaba al norte, el sur, ahora Enrique VIII va a hacer que sea protestante, etcétera, pero estaba muy, muy fragmentado. Y ya está la idea de Estado. La idea de nación es del siglo XIX, pero la idea de Estado es de ahora, de esta época, el Renacimiento, ¿no? Entonces, este monarca que va a sentar las bases para lo que luego será una revolución agrícola, con los yeoman, etcétera, etcétera, pues quiere un país muy unido. Y entonces, en esa cabeza de Chorlito, era inteligente para el poder, para otras cosas era malvado. Pues tenía que procrear un varón para que el país se hiciera fuerte, hubiera un solo heredero y tal. Ya veis que después la heredera fue una reina y la que hizo fuerte al país fue la Queen Elizabeth de Virgin, en Virginia, en Estados Unidos, porque tenían mucho apoyo entre el norte y el sur y según ganaran uno u otro se tenían que largar a América, ¿no? Y Virginia viene pues de protestantes que emigraron allí y entonces le pusieron el nombre de su reina, de Queen Virgin. Y si se iban los católicos, pues ponían América, pues ponía que te quiero, porque en América era tierra de libertad, ¿no? Y en Europa todavía quedaban un sustrato de medievo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, teníamos los príncipes alemanes, que en Alemania estaba todavía más fragmentado el territorio, ¿no? Tenían una lengua común, pero había
pues yo qué sé, montones, porque realmente Alemania e Italia se vienen a unir casi a final del 19, principio del 20, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues que ya Lutero había hecho la enmienda esas que ponen en la puerta de la iglesia, no sé qué, y entonces muchos protestantes, estaba fragmentada Europa, ¿no? Entonces muchos protestantes no querían pagar a su príncipe católico, o muchos católicos, o sea, no querían pagar impuestos, ¿no? Muchos católicos no querían pagar impuestos por unas cuestiones morales a su príncipe protestante, ¿no? Y entonces, pues el que no estaba de acuerdo, para América, como los del Mayflower, que estaban, digamos, ninguneados en Inglaterra, entonces lo que hicieron fue, antes de partir, se fueron a Holanda, que era más permisiva. Y quiero decir que en el siglo XVI está la idea de la lucha de los derechos civiles, que son estos los que se rebelan contra. Y muchísima gente emigra a América como tierra de permisión porque no está de acuerdo con lo que está pasando aquí y como ni van a matar ni van a ser muertos ellos, pues se van y crean ciudades nuevas, estados nuevos, entonces pues te encuentras pues eso, en Estados Unidos, pues la costa este, que realmente fueron los 13 primeros estados, las 13 primeras colonias de la Constitución, después de liberarse de los ingleses, que eran totalmente, tenían una idea que después fue totalmente modificándose con el tiempo, hasta que en el siglo XIX tuvieron una guerra civil porque el modelo de sociedad no se podía, ya eran una nación poderosa y tenían que elegir un modelo de sociedad, y había una sociedad muy plural cuando ya se habían hecho con montones de estados. Les quedaba el oeste por conquistar y por otro lado tenían el norte y el sur, que eran dos modelos de sociedad totalmente distintas. El sur era más señoritingo, tenían las plantaciones y tal, pero eran también más cultos, más sensibles, mejores artistas. Yo no sé por qué los mejores artistas siempre están en el sur. Era una concepción de Estado diferente. El norte había nacido el capital financiero, era más individualista, por decirlo de alguna forma, estaba más el hombre hecho a sí mismo. Y entonces tenía, como la Constitución fue tan ambigua, como nos pasa un poquito a los españoles, cuando un documento quiere quedar bien con todo el mundo, pues al final no queda bien con nadie. Entonces hay que modificarlo. Ellos lo modificaron a través de una guerra civil que decidió cuál iba a ser el modelo de sociedad y que el ganador fue el norte, y después mantuvo ocupado militarmente y deprimido económicamente al sur. No lo favorecieron en absoluto porque habían sido los vencidos, como pasa en todas las guerras. Y yo creo que hasta hoy, pero en fin, no digo nada que me censura. Y bueno, ¿qué puedo decir? Pues que a partir de ahí se hizo una nación más fuerte porque se eligió un solo modelo de sociedad es que es muy importante que todo el mundo esté de acuerdo en el modelo de sociedad que se va a elegir. Lo de la esclavitud yo creo que fue una excusa. Obviamente, digamos, la inercia que llevaba a la situación era el que no hubiera esclavitud, pero no fue la causa. Velum causa, como es causa de guerra, velum causa, no sé, no fue el motivo de la guerra, ni mucho menos, fue elegir. Bueno, yo estaba hablando de María Tudor. Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta digresión tan larga? Sigamos con María Tudor. ¿Dónde estoy yo? Bueno, pues María Tudor se le muere el marido. Entonces, como no había tenido una más que niña en yo no sé cuántos matrimonios, ellos se podían volver a casar, aunque fueran católicos. No han tenido hijos, pues tengo una esposa nueva que tiene que ser princesa real, ¿no? Y entonces ella fue como un fichero, ¿no? Para tener su padre buenas relaciones con Francia, alianza, o sea, tener la misma sangre, los nietos, etcétera, etcétera. Pero resulta que ella a los 3 meses muere y ella no está embarazada, pero la retienen antes de marchar a Inglaterra, la retienen en un hotel durante 40 días para saber si está embarazada o no. Cuando ven que no está embarazada ya la dejan marchar. Pero para entonces ella ya estaba enamorada de un hombre y se casa con ese hombre en París antes de llegar a Inglaterra sin el permiso del rey, que eso era tela. Pasó también en España, pasó en un montón de sitios. El rey, a los nobles, a las princesas reales, y ya estaba su hermano Enrique VIII, con el cual estaba muy unido, pero con el cual se va a distanciar muchísimo. Bueno, pues entonces, este noble, no me acuerdo cómo se llama, Charles Brandon, este noble era íntimo amigo de Enrique VIII, era un hombre de confianza de Enrique VIII, que le había mandado, que era el embajador de Inglaterra con Francia. Y entonces, pues resulta que se habían enamorado. Entonces, a la muerte de este, ¡pum!, se casa. Entonces, el rey no le gustaba él era inferior, digamos, en la escala estamental medieval, por decirlo de alguna forma. Ella era princesa real, hija de reyes y hermana de reyes, ¿no? Pero ya había puesto una cláusula de que si se moría ante el marido, ella iba, voy a encenderme luz porque esto está más oscuro cada vez, ella podía casarse con amor con quien quisiera, ¿no?
Y entonces ella no estaba incumpliendo nada, pero sabía que si ella le pedía permiso a su hermano, los dos lo sabían. Su hermano no le iba a dar permiso y le iba a casar con cualquier rey de vete a saber dónde, y entonces hubiera tenido que procrear con una persona desconocida y haberse ido a una corte que a lo mejor no sabía ni la lengua ni no sé qué. De hecho, ella cuando llega en esos 3 meses, ella cuando tenía 5 añitos, a mí me ha chocado muchísimo eso, le pusieron una casa aparte donde tenía su institutriz, que ella llamaba madre no sé qué, porque era la que la crió. Tenía un físico, tenía un médico, o sea, un físico que era médico, y estuvo muy delicada de salud porque gastó mucho en botica, hay factura. Bueno, como si dijéramos profesores y tal, tenía como un ejército de sirvientes y de intelectuales que hacían de mentores de ella, ¿no? Con 5 años, para que os hagáis una idea, porque ya la estaban preparando para, digamos, el futuro, que iba a ser esposa de quien fuera, pues que tuviera un buen papel, que fuera una mujer, yo qué sé, que sabía tocar el laúd, sabía cantar, sabía leer, escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso era caro y costoso. Bueno, pues ¿por qué digo yo estas cosas? Ah, bueno, pues ella se casa primero en París, en un hotel, y después se casa en Inglaterra. Entonces, al llegar allí, cuando su hermano se entera que se ha casado con este señor, a este señor Charles Brandon había estado casado 4 veces, no había tenido tampoco todavía ningún hijo, entonces se le habían anulado matrimonios porque no tenían varones, fijaros hasta qué punto la misoginia, ¿eh? Y entonces se casa con ella. Entonces eso hace que este Charles Brandon, que era un noble, que era poderoso, al casarse con una hermana del rey y con una hija del rey, pues era más poderoso todavía. Y en esta época, que es la creación del Estado, que es el paso de un Estado medieval en el Renacimiento, estamos al principio del Renacimiento, de un Estado, digamos, agrario, lo que está haciendo el rey para este Estado es captando a la aristocracia, digamos, del campo a la corte, atrayéndola, ¿no? Y el que este noble poderoso fuera más poderoso casándose con su hermana no le gustaba ni un pelo. Entonces, ¿qué es lo que le hizo? Le puso una multa de narices a él, tuvo que pagar 22.000 libras, y a ella le exigió todos los regalos que le había hecho el rey de Francia, todas las joyas que tenía. Bueno, tuvo que pagar una fortuna a ella para que el rey admitiera como indemnización, como daño que se le había hecho a la corona. A mí me dejó sorprendidísima eso. Tuvo que dar un patrimonio gigantesco, toda la dote que se le había devuelto de Francia, todos los regalos que le había hecho el rey francés cuando se casaron, que eran muchos, todo eso se lo tuvo que dar a su hermano por haberlo ofendido. Tela. Y después, cuando el hermano tomó la opción de querer casarse con Ana Bolena, que provocó ese cisma con el papado, ella se puso de parte de Catalina de Aragón porque era muy inteligente, era una persona especial y tenía una hija que se llamaba María Tudor, que le pusieron por el nombre de su tía, porque ambos hermanos estaban muy unidos, Enrique VIII y María, y le pusieron el nombre por ella. Entonces ella tomó partido por Catalina de Aragón y no por Ana Bolena. Entonces el rey se casó, pidió permiso al Papa, no se lo dio, pasó lo que pasó, se casó a escondidas con Ana Bolena, y entonces ya se separaron entre... Y curiosamente esta reina fue, siempre se consideró no la duquesa de Charles Brandon, que vivía en una casa de campo gigante casino, la reina de Francia. Siempre se decía María Tudor, reina de Francia. Fue reina de Francia 5 minutos. Voy a ver si lo cuento de otra manera. Bueno, se casó con Charles Brandon totalmente a escondida, de manera privada. No fue feliz en su primer matrimonio, fueron 3 meses, fueron 5 minutos. Y cuando vio la oportunidad de casarse con su amor, lo hizo a pesar de los riesgos que esto implicaba, porque no le pidieron permiso al rey. Ella se había casado con Luis XII de Francia con anterioridad, pero ella tenía 16, 17 y Luis XII de Francia tenía 53. Él murió. Por eso, al contraer matrimonio con el duque, casi lo encarcelan a él por casarse con una princesa real sin el consentimiento del rey Enrique VIII, que estaba ya en el poder porque ya había muerto el padre. Hija de Enrique VII de Inglaterra, que me parece que tuvo 7 hijos, e Isabel de York, María Tudor, no es la María Tudor, la Bloody Mary, ¿eh? Yo me acuerdo de los Bloody Mary cuando era jovencita, que eran como una salsa de tomate que le echaban ahí algo, le echaban alcohol, eran muy fuertes. Bueno, fue una de las princesas más bellas de Europa. Eso lo decía Erasmo de Rotterdam, que era como la naturaleza, que nunca formó nada más hermoso. Era muy delgadita los retratos, pero estaba delicadita de salud porque a los 37 años tuvo 4 hijos con el duque. Y el duque, a los meses de morir ella, se había casado con una chica de 14 años,
El duque era muchísimo más mayor que ella, se había casado con una chica de 14 años que era la prometida de su hijo, a los pocos meses de la muerte de ella. Yo digo, vaya enamorado de pacotilla este, que ya era la quinta esposa, tuvo la sexta esposa, bueno, aquí como los animales, igual. Su marido Luis XII, en cambio, la describió como una ninfa del cielo. Con 6 años ya poseía una casa de su propiedad. Tenía un médico, un maestro y numerosas damas para atenderla. María es la quinta de los 7 hijos del matrimonio que tuvo Enrique VI e Isabel de York, como os he dicho, y se llevaba muy bien con su hermano Enrique VIII. Después ya no se llevaba nada bien. De ahí el nombre de la hija del rey junto con su primera esposa Catalina de Aragón, que acabaría siendo María I, recordada como Bloody Mary, María Sangrienta, porque es una matanza de protestantes que para qué. Meses antes de que muriera Felipe I de Castilla, acude a la casa de la princesa donde éste le demuestra lo que es capaz de hacer, tocar con el laúd, pero todo eso era una niña, siempre rodeada de música, baile, bordado, etcétera, etcétera. Toca el laúd y el clavicornio y impresiona a todos los invitados con su baile. Felipe I queda prendado totalmente de ella, pero muere ese mismo año. O sea, su prometido, esta también era un poquito gafe, no quiero decir nada. Al tiempo, porque cada vez que se prometía con alguien, se casaba con alguien, se le moría. Al poco tiempo, María se compromete con Carlos V, nuestro Carlos V. O sea, le llamaban Carlos de Austria en este momento, el futuro Carlos V. Pero los cambios en las coyunturas políticas hicieron que se casara con una princesa de Portugal de la que estuvo muy enamorado. Y bueno, porque en aquella época había una serie de potencias europeas. Él era el emperador ¿cómo era? Del imperio cristiano, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo, germano cristiano, no me acuerdo cómo era. Eh, Provoca que en 1513 el compromiso se cancela y nuestro Carlos V se casa con Isabel de Portugal, yo creo. Como con los anteriores matrimonios de Luis XII, Luis XII no tiene hijos, entonces quiere tener varones. Y María es retenida durante 40 días tras la muerte del marido en un hotel para confirmar de que no estaba embarazada. No la dejaron partir. Aún así, un año más tarde, la princesa pasa por el altar, esta vez con bueno, que se casa con el rey de Francia, que lo convierte en reina de Francia, y ella siempre le darían el título de María Estuardo, reina de Francia. Cargo porque se le recuerda toda la vida, a pesar de la muerte del rey, a pesar de que ella estuvo casada 20 años con este duque inglés y tuvo 4 hijos con él. Cuando se casa con el duque inglés, él tiene 52 y ella acaba de cumplir 18, la mayoría de edad. De entre sus damas destaca Ana Bolena, pero el rey francés echa para Inglaterra, o sea, desecha a la institutriz que la acompañaba a todos sitios. No le gusta. Bueno, Ana Bolena va a ser la que va a provocar luego la tensión entre hermanos, entre María y su hermano Enrique VIII. Él se había casado con Catalina de Aragón, pero pide al Papa la nulidad. Se había casado porque era la viuda de su hermano, estaba obligado. Pide la nulidad de su matrimonio para casarse con Ana Bolena, aunque al final lo hace escondida. El matrimonio entre María Tudor y Luis XII solo dura 3 meses. Cuenta la leyenda que el monarca muere, como os he dicho, por el excesivo esfuerzo en el dormitorio. Pero los médicos dicen que han analizado eso, dice que no fue así, que estaba enfermo, enfermísimo, y que en realidad sería fruto de la enfermedad de gota que tenía ella. Durante estos 3 meses no engendra un hijo, pero Francia quiere un heredero a toda costa. Y como con los anteriores matrimonios de Luis XII no tiene hijos, María es retenida, como os he dicho, durante 40 días en un hotel para confirmar si está embarazada o no. Antes de que abandone el país, el nuevo rey Francisco I, yerno, primo del fallecido, intenta casarse con María Tudor, pero ella no quiere porque ya está enamorada del duque, que después cuando se muere tarda nada y menos en casarse con una niña de 14 años. Y el duque estaba cebolleto, estaba gordo con... Bueno, en contra de lo que todo el mundo se dice, María se casa, se está haciendo, es que está oscuro. María se casa esta vez por segunda vez, pero se casa por amor, no por conveniencia. Y se casa con el duque de Suffolk en Francia. Sobre la viuda sobrevuelan todo tipo de especulaciones, que si se va a casar con el duque de Saboya, que se lo va a hacer con el duque de Lorena, pero todas son mentiras. María Tudor lleva tiempo que está enamorada de un duque que es de Suffolk, seguramente antes de casarse con el Luis XII. Ni el Consejo del Rey ni el propio monarca aprueban este romance,
porque ella hubiera sido utilizada de nuevo como instrumento de poder para casarla, porque tenía 18 años, con cualquier rey europeo para tener una alianza diplomática. Son muchos, esto se lo inventan los reyes católicos y después todo el mundo lo hace, son muchos los que intentan persuadir a María para que olvide a Charles Brandon, pero no lo consiguen. Y cuando pasan los 40 días en los que la viuda está retenida en el hotel, tenía su gracia. Justo antes de volver a Inglaterra en contra de lo que todo el mundo puede decir, María se casa, fue muy valiente ella, esta vez por amor y no por compromiso, como os he dicho. Lo hacen en el Hotel de Cluny en París el 3 de marzo de 1515 y el monarca Enrique VIII se lo toma como una ofensa, como una traición. Ya sabéis que Enrique VIII la gastaba fina, era muy colérico. El duque Charles Brandon se casa con una princesa real, lo cual le añade poder, pero no pide autorización. Necesitaban autorización del rey, no por nada. Está a punto, bueno, me corto un trocito de cabeza, están a punto de encarcelarlo, pero finalmente el duque se libre de pagar una multa de, me voy a alejar así, 24.000 libras y tienen que dar toda la dote de ella, ya les vale. Del rey Luis XII, unas 200.000 libras, una fortuna en aquella época. Tiene que dar también la placa de oro, todas las joyas que posee que se le habría regalado su marido Luis XII fallecido. Tras el castigo, la gastaban fina, la gastaban fina. El marido con el que se casa el duque era rico, no pasa nada, pero así todo les dio 3 vueltas de tuerca a los dos. Bueno, tras el castigo, ya en Inglaterra la pareja se vuelve a casar, esta vez, digamos, de manera pública. O sea, de manera oficial, el 13 de mayo de 1515. O sea, mañana. Hace 500 años. 502. No, 512. 508, perdón, estoy haciendo mi cálculo. En el Palacio de Greenwich, como eh, el meridiano de Greenwich. Bueno, pese a haber dejado Francia y casarse con el duque Charles Brandon, nunca hace referencia a la princesa como duquesa de Suffolk. Da igual el tiempo que pase, muere siendo reina de Francia, aunque estuvo 3 meses, con apenas 37 años, fruto de múltiples enfermedades porque era muy frágil y había tenido 4 hijos seguidos. ¡Qué manía, eh! Y tras haber pasado el resto de su vida en la casa de campo del duque con el que se casa y su familia. Bueno, el duque era viudo y entonces ella, los hijos que tenía, las hijas que tenía, las cuidó como sus propias hijas, porque era buena. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.